Continuamos con las lecciones del nuevo nacimiento, la lección número 4, y estamos mirando cuáles son las características de mi nueva identidad en Cristo. Y hoy nos toca ver que somos más que vencedores. Miremos ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 37. Dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si leemos nosotros aquí en el contexto de Romanos capítulo 8, vemos de que Dios en su soberanía nos escogió a nosotros y Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener todas las cosas que nosotros necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Y nos dice también aquí en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ante todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, que no hay tribulación o angustia o persecución o hambre o espada que nos va a poder separar del amor de Dios. Somos más que vencedores. Es decir, que aunque nosotros vamos a morir, vamos a vivir. Como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo también dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y termina el apóstol Pablo, aquí Romanos capítulo 8, diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos más que vencedores, porque el amor de Cristo está en nosotros. Y ese amor nos puede llevar a conquistar muchas otras cosas. Como dice la palabra, en el perfecto amor fuera hecha afuera el temor. Entonces, como nosotros vemos, somos más que vencedores en Cristo. Vamos a ver la siguiente. Dice la palabra de Dios también aquí, en Romanos capítulo 8, el versículo 16, que somos siervos de justicia. Leamos Romanos 6, 18. Empezando en el versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, antes de nosotros ser cristianos, estábamos esclavos al pecado. Seguíamos y tendíamos a hacer el mal, a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, ahora somos siervos de justicia. La palabra justicia tiene que ver con rectitud, con santidad. Ahora que yo he aceptado a Jesucristo como Salvador, ahora yo deseo hacer las cosas que le agradan a Dios. Deseo hacer las cosas rectas, las cosas justas, que van a reflejar el carácter santo de Dios. Nos volvemos instrumentos de justicia, instrumentos de su santidad. Vamos a ver la siguiente. Dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Dios es el que ha escogido hacerlo. Antes de la venida de Jesucristo había el templo. Y en el templo se manifestaba la gloria de Dios. Pero Dios ahora, en este tiempo, ha escogido morar en el corazón del hombre. Dios ya no habita en
templos hechos de mano. Ahora habita en nosotros, en nuestros corazones. Y la palabra templo quiere decir morada de Dios. Pero leamos aquí también, en 1 Corintios, el 6:18, nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, nuestros cuerpos ahora pasan a ser la morada de Dios. Y para Dios es importantísimo nuestro cuerpo. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y el Dios de paz que los salvó os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios está interesado y quiere que nosotros cuidemos de este cuerpo, porque es ahí donde Él mora. Y si nosotros notamos aquí, en estos versículos de 1 Corintios, el 6:19, ahí está hablando de la iglesia, de que como nosotros como iglesia, que hemos aceptado a Jesucristo y mora en cada uno de nosotros, nosotros venimos a formar un cuerpo. Es donde la presencia de Dios se va a manifestar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y cada uno de nosotros, dice en Primera de Pedro, de que nosotros pasamos a ser piedras vivas. Jesucristo es la piedra principal y nosotros pasamos a ser las piedras vivas. Cada uno de nosotros, y todas esas piedras vivas, unidas como un cuerpo, unidas como un edificio, también son la morada de Dios. Entonces, tanto individualmente como colectivamente, como iglesia, Dios viene a hacer su morada en nosotros. Qué hermoso saber que ahora Dios quiere habitar en nuestros corazones. Vamos a ver la siguiente. Dice que en primera de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos, obviamente cuando nosotros estamos hablando de ser extranjeros, es que nosotros estamos viviendo en un país que no es nuestro. Y obviamente nosotros pertenecemos a la patria celestial. Somos extranjeros en este mundo. Y estamos nosotros de paso. Por eso dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí el apóstol Pedro está reconociendo de que mientras estemos en este mundo, vamos a tener una guerra espiritual. En este mundo vamos a tener tentaciones, pero dice que tenemos que permanecer puros, porque nosotros no pertenecemos a este mundo y debemos pensar que estamos de paso como peregrinos. Tenemos el ejemplo de Abraham en Hebreos del capítulo 11, versículos 8 al 10, nos muestra que Abraham también vivía como extranjero y peregrino. Dice Hebreos 11, 8 al 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés tenía puesta su mirada en la patria celestial. Él buscaba una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él se consideraba una persona de paso y vivía en tiendas, porque él comprendía de que hay un lugar, hay una patria
que no es de este mundo. Si Abraham por la fe pudo mirar eso y pudo buscar eso, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu. Darnos esa esperanza de que un día nosotros también, con cuerpos glorificados, gozaremos de esa patria celestial. Así que nosotros estamos simplemente como extranjeros y peregrinos en este mundo. Miremos la siguiente característica de esta nueva identidad. Dice que nosotros somos hechura suya. Efesios capítulo 2, el versículo 10. Esta palabra hechura se nos dice de que en griego la palabra hechura significa una obra de arte. En griego es poema, de ahí viene la palabra poema. Dios está haciendo un poema en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Él empieza una obra de arte. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va perfeccionando esa obra maestra en nosotros, de irnos formando a cada uno como a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas en las cuales el Espíritu Santo ha escrito sus mandamientos en nuestros corazones. Y Él va perfeccionándonos para que nosotros vayamos viviendo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Y el producto final será una obra de arte. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dios no ha terminado conmigo, no ha terminado con usted si ha recibido a Jesucristo. Él está trabajando en usted, formando en usted la imagen de su Hijo Jesucristo. Miremos la siguiente. Dice que somos nosotros trasladados al reino del Hijo. Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, dejamos las tinieblas. Si ustedes recuerdan en la primera lección del nuevo nacimiento, vimos que tanto la mente, la voluntad y las emociones fueron distorsionadas. Nuestra mente fue entenebrecida, nuestro corazón se endureció y nuestra voluntad se volvió esclava al pecado y hacía la voluntad de la carne y del príncipe de este mundo. Estábamos en tinieblas, pero cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, pasamos a tener la mente de Cristo, la luz de Cristo en nosotros, y Él nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, donde nosotros ahora, con la mente de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, iluminándonos, renovando nuestro entendimiento, nuestra vida es transformada para que nosotros podamos caminar en este nuevo reino, en el reino de su amado Hijo. Jesucristo vino a vencer el mundo de las tinieblas. Miremos ahí en Colosenses 2, el 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo vino a despojar a los principados y potestades. ¿Qué quiere decir eso? A quitarles esa autoridad que ellos tenían. La palabra despojado se utilizaba mucho en la antigüedad, cuando los ejércitos se enfrentaban en guerra y un ejército perdía, les tomaban a los reyes y les despojaban de sus ropas reales y les hacían pasear desnudos ahí enfrente del pueblo que había conquistado. Les despojaban de su autoridad.
Eso es lo que hizo Dios cuando Él murió en la cruz. Despojó a las huestes y principados de maldad, les quitó su poder y los exhibió públicamente. Y ahora nosotros podemos tener esa confianza de que podemos ahora nosotros tener la victoria sobre el mundo de las tinieblas y sobre el mismo Satanás. Miremos el siguiente punto. Dice, somos uno con Él. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 17. Primera de Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros ahora pasamos a tener una comunión con Él, a gozar de una común unión con Él. Pasamos a ser uno con Él. Dice en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, Juan 17, 20 y 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora nosotros pasamos a ser uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Pasamos a gozar de la presencia de ellos, pasamos a formar una unidad con ellos. Es como en el matrimonio, cuando la Biblia dice, y los dos serán una sola carne. Es decir, que ahora podemos gozar de una intimidad con Dios. Podemos participar de su mente, podemos conocer su voluntad, podemos experimentar sus deseos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere conquistar nuestra voluntad. Dios quiere que deseemos lo que Él desea. Y Dios quiere cambiar nuestros pensamientos para que nosotros pensemos como Él. Vamos creciendo en esta unidad. Vamos creciendo en esta intimidad con Dios. Pasamos a ser uno con Él. Vamos a ver la siguiente característica. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, pasamos a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos ahora sus miembros. Miren ahí en Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando recibimos el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nosotros pasamos a formar parte de este cuerpo, que es la iglesia. Y Jesucristo es la cabeza. Como cuerpo, nosotros pasamos a ser un organismo organizado, que trabaja coordinadamente. Miremos en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este cuerpo, trabajando coordinadamente, cada uno de sus miembros, y movilizados por las coyunturas, van ejercitándose y van creciendo. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia.
Dios quiere que se vaya fortaleciendo y que se vaya edificando, pero por la participación y la actividad y el ejercicio de los dones que Dios ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia. Y cada uno de ellos tiene que estar sometido a la cabeza, la cual es Cristo. Solamente así podemos nosotros experimentar lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, y luego vamos a continuar en el siguiente video con las demás características de esta nueva identidad.